Bueno, buenas tardes, soy Codeboy y el día de hoy les voy a explicar cómo setupear y cómo speedrunear Half-Life Decay. Eh, y bueno, vamos a hacer un tutorial de las categorías. Escuchen bien, esto es por ahí importante. Nos centraremos en la categoría de Any% cooperativo. Así que bueno, si tienen amigos, lo van a poder runear en cooperativo, si no, no. Así que bueno, lo primero que tienen que hacer es ir a speedrun.com, buscar la categoría de Half-Life Decay y van a ir a la pestaña de recursos y van a cliquear acá donde dice Half-Life Decay. Esto no hace falta, honestamente, no hace falta. Así que van acá, la página de ModDB, y van a descargarlo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo, como la quinta vez que digo esa frase, solamente que nada. Bueno, una vez que lo descarguen les va a salir este archivo. Es un ejecutable que se llama DKEnv. Una vez lo abramos, les va a salir toda esta huevada. Le dan a Next, Next. Acá le dan a la X, Browse, o van a buscar, o no sé. Y van a buscar, sí o sí tienen que usar el Gold Source Package 2.4. No pueden usar Half-Life 2005. Es sí o sí este paquete de speedruneo, por así decirlo, no sé bien cómo decirlo. Y dentro de Gold Source Package 2.4 van a instalar el juego en la carpeta Half-Life. No Half-Life 1, Half-Life. Entonces, selecciona la carpeta y se les va a instalar todo ahí. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Así que nada, con eso ya tendríamos el juego listo. Y creo que no hay mucho más que explicar en esta parte. Así que vamos a pasar a la sección, a la segunda sección de este capítulo, que es básicamente las configuraciones para speedrunear el juego. Bueno, van a necesitar eh, este archivo, se llama userconfig, que generalmente sirve para tener las configuraciones personalizadas de cada jugador. Entonces, vamos a analizar y vamos a explicar los dos user configs que hay para este juego. Uno es para, bueno, para mí en este caso, el jugador uno, y el otro, que no lo voy a explicar yo, lo va a explicar otra personita, es el user config 2, el jugador 2 evidentemente. Así que bueno, eh, para empezar, esto parece un re laburo, un re quilombo, pero es simple. Estos comandos, esa comodidad de cada uno. Este es para ajustar el campo de edición, esta es para la accesibilidad. Esto muestra los FPS. Acá esto sí es obligatorio, o bueno, casi obligatorio. El juego originalmente no te deja pasar de los 100 FPS, pero la idea es que estén descapeados, así que ustedes van a poner FPS-override 1. Y yo en mi caso lo tengo a 1000 de límite. Pero si ustedes no tienen tanto rendimiento, yo igual tampoco tengo mucho, pero bueno, lo pueden bajar a 500. O si tienen una compu de la NASA y le va como a 3000 FPS y le ponen FPS Max 3000, como ustedes quieran. Así que nada, todos estos comandos de acá son para casi lo mismo. Este específico es para arrancar la run de cero con un alias que tengo acá, que básicamente ejecuta el el user config, cambia de nivel al capítulo 1 y esto es para poner el timer y grabar la demo. Grabar la demo no es necesario, pueden grabar con OBS y listo, pero bueno. Y todos estos comandos de acá son para iniciar cada capítulo de forma individual y con un timer. Entonces, para cuando quieran practicar, les recuerdo que en este juego no se puede guardar ni cargar partida, entonces van a tener que usar estos para practicar. Es muy simple también, el primer comando es para elegir cada capítulo correspondiente: Hazard, Uplink, Dampen, Dorm, Signal, Focus, Laser, FUAR, y bueno, accidentos. Y todos estos últimos comandos son para configurar el timer. Pero bueno, este es opcional, pero les puede servir para cambiar configuraciones sobre la marcha. Y bueno, estos dos comandos son importantes. Si bien el juego no tiene límite máximo de FPS y por eso lo tengo a 1000,
tiene límite mínimo de FPS, no puede bajar de los 20. Entonces hay muchas strats que, por ejemplo, en Half-Life 1 o en Opposing Force o en Blue Shift, donde sea, se pueden hacer, pero acá no. Entonces solamente les conviene usar FPS max 20 y FPS max y 1000 en mi caso, pero el que ustedes deseen. Así que bueno, siguiendo tenemos este script que lo tengo bindeado acá con mis teclas, ¿no? Básicamente, este es el changebook script y lo que hace es abusar de un glitch usando el comando de change player dos veces para saltar en el aire. Esta es la aplicación más resumida que puedo hacer. Cuando estemos en cada capítulo les voy a explicar algunas restricciones y cómo evitar que no funcione del todo bien. Pero bueno, en mi caso yo lo tengo vendido a mouse 5, que es uno de mis botones laterales, para hacerlo una vez y lo tengo vendido a la ruedita hacia arriba para spamearlo. Y bueno, acá tengo el change player, que básicamente cambiar de jugador no es muy difícil de entender. Así que nada, estos comandos, este es opcional, este es obligatorio para poder usar la linterna, este evita ciertos lagueos mientras jugás, este tampoco es necesario, este es mi mira, esto es para optimizar el juego, pin que pam, esto para cerrar un poco más rápido en la consola, esta es mi configuración de HUD, entonces solamente lo primero que les expliqué es obligatorio, o lo que yo haya dicho que es obligatorio. Bueno, una vez explicado mi user config o el user config del jugador 1, del host, les voy a presentar a una personita que nos va a ayudar en todo el transcurso del tutorial. Saluda Naxix. Hola, soy el Ok, jugador 2. claro amigo. Yo les voy a explicar. Yo, bueno, voy a hacer el POV del jugador 2 todo el tutorial, pero ahora les voy a enseñar el user config que debería tener el jugador 2. Este es el user config del player 2, el que no es el host. Esto viene por defecto si van a reunir Half-Life en el Gold Source Package. No lo quiten. Estos son comandos para bajar los detalles del juego. Si ustedes tienen PC de la NASA, no como yo, pueden quitarlo si quieren, pero yo como me va mal y si a alguien más de aquí le va mal, pues pueden ponerlos para que les vaya un poquito mejor el juego. Es el FOV, el campo de visión, para poder ver más a los lados. Yo lo tengo en 110, lo pueden cambiar a gusto. Este comando es para mostrar los FPS y este es el capeo de los FPS. Yo lo tengo en 100. ¿Por qué? Porque cuando tienes mucha latencia, porque por ejemplo yo vivo en México y el host vive en Argentina, eh, a mí me dan más de 200 de latencia. Y cuando tienes más de, yo qué sé, 200 FPS, el juego empieza a trabarse todo y empieza a flotar, no sé, me ha pasado. Entonces yo lo tengo capeado a 100 FPS. Y si ustedes también tienen un montón de latencia, les recomiendo que lo dejen así. Pero si viven al lado y tienen cero de ping, bueno, pónganselo descapeado. No importa, pónganselo a 1000 si quieren. Esto es para el FPS override, bueno, para por si quieren descapeárselo y llegar a más FPS. Estos son para pausar, por si, pues si les pinta pausar. Estos son los vines para bunijopear. Yo lo tengo la ruedita para arriba en saltar y la ruedita para abajo en agacharse, pero pueden invertirlo si están acostumbrados a usarlo al revés. Estos son comandos para meterse más rápido a las partidas. Si les tarda mucho tiempo, pueden ponerlo y se supone que debería meterlos más rápido a las partidas. Si no, pues también lo pueden borrar. Este bind lo pueden cambiar también, el change player, a donde más se les acomode. Es para cambiar de jugador. El tab para mostrar el puntaje y ver cuánto ping tienen en show scores. Desbindear la Y para no abrir el chat por accidente. Y también lo pueden quitar si no son tan tontos, pero si lo presionan por accidente se les puede trabar, entonces yo les bindeo. Y esto es pura configuración del HUD, del BXT y depende de la resolución que usen. Entonces esto lo dejan y eso sería todo por mi user config. Ok, ya explicamos todo este apartado de configuraciones, así que llegamos a la última sección de
de este capítulo, donde les vamos a explicar cómo correr el juego, evidentemente, y cómo conectarse a las partidas. Entonces, bueno, este lo voy a borrar porque realmente no lo puedo usar. Ustedes van a buscar este archivo .bat que está en la carpeta de Gold Source Package 2.4. Van a copiar este archivo y lo van a pegar en esta misma carpeta. Le van a poner decay o decay entre paréntesis Steam o como a ustedes se le cante. Pero bueno, una vez que hayan pegado el archivo, le dan a clic derecho, mostrar más opciones, editar. Bueno, esto, bueno, no importa la verdad. Van a tener toda esta chanchada. No hay que hacer mucho, así que no piensen que es difícil. Lo único que van a tener que hacer es... tienen que ir acá. Bueno, no hace falta que entre estos dos comandos puede ser acá, puede ser acá. Pero bueno, yo lo hago entre medio solamente por si acaso. Van a poner guión game decay. Tiene que ser sí o sí en este renglón para asegurarse de que no tenga ningún error. Hágalo en este renglón. Y bueno, después ustedes si desean pueden borrar el inicio de este renglón para que el juego se ponga en prioridad alta. No es obligatorio, pero si ustedes le va un poco mal al juego o quieren que le vaya lo mejor posible, lo pueden borrar. Así que bueno, yo ya tengo mi decay Steam, mi decay acá seteado. Así que no hace falta que lo haga de vuelta. Así que bueno, para poder entrar a las partidas, bueno, déjenme que abra el juego primero. Nada, explicar algunas cositas antes de entrar a la partida que les pueden servir. Esto no importa, no importa, no importa. Esto sí puede importar. Yo generalmente juego con esto al máximo, con el brillo y el gama al máximo porque me sirve o se me hace más cómodo. De todos estos, es preferible que solamente usen este, que le baja los detalles, o sea, uy, me recostó, que le baja los detalles al juego y hace que le vaya mejor. Si no quieren, no lo usen. El add-ons folder creo que no hace ningún cambio realmente, no, al menos a mí no me hace ningún cambio. Esto es para activar los modelos HD, definitivamente no los recomiendo porque son horribles. Esto es para el Vertical Sync, ténganlo desactivado porque si no, no van a subir de los hercios de su computadora, van a quedar capeados ahí. Esta es mi resolución, ustedes la pueden cambiar a su gusto. El renderer es ideal que tengan OpenGL y no software. Después, acá, es necesario que tengan esta última opción. Acá está horriblemente escrito, pero realmente la opción se llama Raw Input, que básicamente acelera o bueno, hace más precisos los inputs del mouse. Los inputs. Y hace que el mouse reaccione más rápido. Así que bueno, una vez explicado esto, vamos a abrir Hamachi, que es la aplicación que vamos a usar en este caso para hacer las partidas. Entonces, suponiendo que ustedes son el host, van a, bueno, van a crear una red, un server, lo van a conectar y bueno, la idea, la idea es que bueno, ustedes lo tengan activado, van a pasarle el nombre y la contraseña a sus amigos, qué sé yo, y ustedes van a ir entrando a la partida. Voy a elegir por ejemplo Dampen. Realmente no es la idea, pero bueno. Entonces, una vez estén en la partida, su compañero va a copiar la IP, la IPv4. O bueno, ustedes se la pueden pasar como a ustedes se les haga más cómodo. Pero lo ideal sería que su compañero, de última, que elija el nombre de su computadora o algo y haga clic derecho y copiar IPv4. Y lo que tiene que hacer el jugador 2, bueno, su compañero, lo dije como 3 veces, es escribir en la consola connect y la IP. Y bueno, darle a enter, qué sé yo. Si por alguna razón, uy puta, si por alguna razón no les deja entrar,
el host puede probar a escribir sd-lan0. A nosotros no nos hizo ningún cambio realmente y tampoco es que nos haya costado, pero si sienten que lo necesitan, pueden hacerlo. Bueno, me morí porque soy un pelotudo, pero bueno, acá en este caso, eh, nada, se conectó. Es un Toshina. Ah, no sé. Pero bueno, acá está Naxix. Y bueno, acá es como rápidamente se hace esto. Y después es importante que ustedes usen este comando, que es para básicamente saltar. En vez de saltar con la ruedita, mantienen la tecla apretada, el espacio digo. Y es más fácil unihopear evidentemente. Así que bueno, también aclarar que también por tema de ping, el autojump no es tan efectivo para el jugador 2 y si viven muy lejos es preferible que unen con la ruedita. Naxix hace eso. Sí. Entonces, si tienen poco ping usen el autojump, si no, no. Así que bueno, ese fue un tutorial de cómo se tupear todo el juego. Ahora vamos a pasar con las strats básicas. Vamos a proceder a explicarles, como dije antes, las strats básicas y algunas aclaraciones a la hora de speedrunear el juego. Es necesario que ustedes sepan que este juego tiene cap de velocidad y de... y bueno, de velocidad. Básicamente, cuando ustedes unihopen no pueden pasar de los 544 de velocidad. En circunstancias normales, la solución sería octapear. ¿Qué pasa? Este juego es tan malo, es tan jodidamente malo que no se puede. Específicamente en este Half-Life. En todos lados se puede, excepto acá. Entonces, la idea para poder conservar un poquito el unihop es o que hagan giros muy bruscos para perder velocidad. O bueno, tampoco así, pero ponerle que así, o si no, así, tardarse más en saltar, lo que a ustedes les sea más cómodo. Así que bueno, para mostrarles lo que pasa con el duckpad, básicamente el personaje baja de una y no flota cuando sueltas el control antes. Solamente pasa cuando estás en el aire, si no, no funciona. Entonces, bueno, nada. Después de esto tenemos el changebug, que es lo que les mostré antes. Ustedes apretan la tecla que tengan asignada y empiezan a saltar en el aire. Es bastante útil para este juego. Pero hay Eh, que tener unas consideraciones. sí, 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 sí. Mira, que Explícalos. primero que todo, el changebook no se puede hacer si el jugador que hace el changebook está agachado. Mira, agáchate e intenta hacerlo, no te va a dejar. Se va a dejar todo quieto. Sí, No, no también va a eso. pasar nada. Entonces, no pueden hacer changebook agachado. Lo segundo es que si el que está haciendo el changebook quiere moverse a algún lado, el otro jugador que no está haciendo nada no se debe mover. Por ejemplo, si me estoy moviendo, mira, si me Bueno, quedo quieto y intentas moverte para adelante, te va a dejar moverte para adelante. Ahí va. ahí Pero va, si me sí. estoy moviendo y él intenta irse para adelante, le va a sacar la velocidad. What the fuck. Bueno, es lo que suele pasar. Sí. No, igual no lo hagan porque puede pasar. Ah, y también Claro. si su compañero está pegado, por ejemplo, a esta pared y justo se quiere mover, no, para allá no. Mira, por ejemplo, si tú te quieres mover para allá o para allá y su compañero está pegado acá, Ahí va, sí. Ahí va, ahí pasó. se le cancela Claro, toda la velocidad. está toda la velocidad. Y si ven el changebox sigue funcionando, no se van a poder mover para adelante. Y en ciertas circunstancias van a necesitar moverse para adelante mientras hacen changebox. Así que lo ideal es que su compañero no se mueva Sí, ni esté pegado a alguna pared. claro, y no moverse. Y Sí. ahí lo va a poder hacer todo lo que quiera. Sí. Es más notorio cuando haces changebox con la ruedita que haces tipo. Bueno, acá es incluso más necesario que el otro compañero no se mueva ni haga nada. Lo segundo, y acá bueno voy a tener que reiniciar, van a haber muchas partes donde van a necesitar que los NPC se muevan más rápido para salvar tiempo y es por esto que usamos los 20 FPS. Lo que hacen los 20 FPS, el efecto más notorio, o al menos el único que yo conozco,
es que acelera las rotaciones o el tiempo que tardan en girar los NPCs. Y lo voy a demostrar con este Barney. Primero voy a mostrar cómo es con FPS descapeados. Ven que se tarda su ratito en girar, ¿no? Y vean la velocidad que tiene cuando le bajo los frames. Camina y gira muchísimo más rápido. Ahí se nota la diferencia. Así que bueno, una vez explicado eso, ahora sí ya podemos pasar con lo que es el juego en sí. Vamos a explicarles la ruta que consideramos la más rápida, o al menos nuestra ruta, para que ustedes puedan hacer sus propios speedruns y bueno, nada de eso.